Buenos días, muchas gracias por la invitación y les voy a hablar en estos minutos de biosimilares. Yo tengo conflicto de intereses porque hago estudios clínicos con la mayoría de las industrias, incluyendo una que hizo un trabajo en biosimilares. Lo importante en esta presentación es que les voy a explicar un poco más de la manufactura de las terapias biológicas. También les voy a explicar de cuál es la regulación en diferentes países y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos prescribiendo estos fármacos. Lo primero es que cuando uno piensa en una copia de un remedio, siempre hay que hacer una diferencia entre si esa copia va a corresponder a un fármaco convencional, como por ejemplo la aspirina o cualquier antiinflamatorio, versus una terapia biológica. Y esto está dado principalmente por la complejidad. No pueden ver esto. Entonces, por la complejidad que tiene uno versus el otro. Entonces, lo primero es los fármacos vía oral que nosotros le damos a nuestros pacientes y consumimos son en general fármacos muy pequeños, de pocos kilodalton, que no tienen aminoácidos porque si no se degradan en el sistema digestivo y por lo tanto es fácil copiarlos, porque es cosa de hacer una formulación química bajo las mismas condiciones y listo. Sin embargo, cuando uno aplica esto mismo a un fármaco biológico, van a alzarme el puntero, gracias, como por ejemplo, la hormona del crecimiento. Fíjense la complejidad y fíjense la máxima complejidad que tiene un anticuerpo monoclonal. Entonces, el tamaño y la complejidad son completamente diferentes. Por lo tanto, si uno quiere hacer una copia de la aspirina, lo más probable es que sea relativamente fácil y la aprobación también debería ser fácil de esta copia. Sin embargo, si queremos hacer una copia de una macromolécula, debería haber un poco más de regulación. Y lo segundo es que justamente yo podría saber perfectamente cuál es la cadena de aminoácidos que tiene mi biológico y querer copiarlo. Sin embargo, eso es solamente parte de la estructura primaria de la molécula. Y esto, cuando aprendimos biología y bioquímica en primero, hace muchos años atrás, nos enseñaron que las estructuras primarias empiezan a compactarse, a doblarse y a fusionarse con otras de acuerdo a otras condiciones del medio que ya no son dependientes de la cadena de aminoácidos. Y esto es súper importante porque justamente esta información de cuál es el pH de dónde están las células incubándose, de cuánta, por ejemplo, azúcar tienen o de cuáles son las condiciones del medio en donde se producen estas terapias, es por supuesto un secreto. Y entonces los laboratorios no van a andar publicando cuál es la forma en que ellos hacen su trabajo y esta modificación que tiene después de la transducción puede ser importante en el final que tengamos una molécula más o menos inmunogénica o más o menos eficiente. Cuando uno revisa la literatura y ve también en las agencias reguladoras qué consideran como biosimilar, tenemos definiciones de la FDA que dicen que es un producto muy similar al producto de referencia y que no tiene diferencias clínicas. Y fíjense, por eso lo marqué con rojo, diferencias clínicas. No estamos hablando solamente de que tenga los mismos kilodalton, que pese lo mismo, sino que tiene que haber alguna forma clínica de evaluación y que diga que el producto de referencia y este biosimilar son similares en cuanto a la seguridad, a la pureza y a la potencia del fármaco. La OMS dice algo bastante parecido, siempre fármacos similares en términos de calidad, seguridad y eficacia. Entonces, no solamente pone el hincapié en que se vean similares, que químicamente sean similares, sino que haya también un parangón biológico clínico. Y por eso tienen que los biosimilares cumplir con esta información. Ahora, ¿por qué existen los biosimilares? Nosotros también estamos acostumbrados a que aparezca un lanzamiento de un nuevo fármaco que gana en eficacia, en seguridad, en posología, etcétera, etcétera. En los biosimilares, nosotros como médicos no ganamos nada de eso, porque los biosimilares solamente aparecen por una cosa de costo. Y justamente los estudios que prueban que un biosimilar funciona son súper diferentes a los estudios que prueban que otro fármaco funciona, porque aquí lo que se trata de hacer es que el costo sea más bajo y que haya competencia entre diferentes laboratorios.
el crecimiento económico de los fármacos, de los laboratorios que hacen biológicos es impresionante, y el negocio de los biológicos y el negocio de la medicina es el segundo negocio más rentable luego del negocio de las armas. Entonces, esto es básicamente económico. Justamente, también muchos más pacientes están necesitando estas terapias de primera generación, los costos son muy elevados y por lo tanto, ojalá lleguen cada vez a costar más barato estos fármacos para que más personas, más población sea capaz de acceder y de mantener un tratamiento como este. Entonces, por supuesto que el costo es una materia de primera necesidad y es bienvenido que existan fármacos más baratos. Fíjense, en dermatología solamente todas las posibilidades de biológicos que existen. Las patentes se están venciendo en muchos de estos biológicos y por lo tanto los laboratorios grandes, chicos, que tienen experiencia o que no tienen experiencia, están tratando de hacer estudios para lanzar estos fármacos al mercado y justamente en la Unión Europea ya hay varios biosimilares, en Estados Unidos prácticamente no hay ninguno todavía, pero van a aparecer. Nosotros tenemos en Chile, en Latinoamérica existen, entonces tenemos que también saber cuáles son las diferencias, cómo fueron también hechos, y cuáles fueron los estudios que probaron que funcionaba. Con la doctora de la Cruz, nosotros hace un tiempo hicimos un manuscrito acerca de cuál era la realidad de Latinoamérica en cuanto a los biosimilares y lo importante que era que hiciéramos estos ejercicios no solamente de que el fármaco fuera igual químicamente, sino que tuviera estudios clínicos que demostraran que fuera eficaz y seguro. Primera pausa, porque es mucha información. Lo primero y súper importante que los biosimilares no son biológicos genéricos, o sea, no es genérico del ibuprofeno versus el ibuprofeno de marca, sino que hay un montón de otras diferencias que les traté de explicar, que utilizan diferentes procesos biológicos, son diferentes células, entonces, por más que la cadena de aminoácidos sea la misma, los cambios posttraduccionales podrían tener una repercusión clínica, y que por eso mismo no basta con que digan, este pesa 1500 kilodalton y tiene 3 aminoácidos, este pesa 1500 kilodalton, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Tiene que pasar por un proceso de eficacia y seguridad clínicos y que por lo tanto requieren estudios clínicos. No es lo mismo que hagan una curva de farmacocinética y digan ya es lo mismo, listo. No, necesitan estudios, ojalá lo más potentes posible. Ahora, si un biosimilar se pone a hacer los mismos estudios que hizo el fármaco original, en todas las indicaciones que tienen van a gastar tanta plata que finalmente la diferencia en precios va a ser nada. Y justamente una de las cosas que quiere el laboratorio es tener ojalá un aumento en sus rentas y por lo tanto lo que tratan de hacer es que hacen estudios en una sola indicación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un biosimilar de infliximab, infliximab tiene muchas indicaciones diferentes, pero lo más probable es que yo haga el estudio en una sola enfermedad. Y entonces voy a comparar, hagamos que sea psoriasis, para que yo estoy aquí y le estoy hablando, entonces ya, vamos a hacer el estudio en psoriasis. Y ya, demuestran que es tan eficaz y tan seguro el comparador versus el original en psoriasis. Pero resulta que ellos van a querer vender su fármaco para otras enfermedades, pues no solamente para psoriasis. Y entonces, cuando tengan el estudio que diga es igual o es muy similar en psoriasis, ellos van a querer venderlo para las otras enfermedades, pues van a querer venderlo para AR, para enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿será correcto hacer eso? Ellos no van a tener nunca ningún estudio en estas otras enfermedades. Y por otra pregunta, ¿cuál va a ser la mejor enfermedad para probar su biosimilar? Porque son enfermedades biológicamente súper diferentes, o sea, enfermedades de Crohn y psoriasis son muy, muy diferentes, tienen parámetros clínicos de laboratorio diferentes, los objetivos del tratamiento son diferentes, entonces, ¿cuál va a ser la enfermedad o el par de enfermedades que yo voy a escoger? Y después voy a decir, bueno, si son similares en esta, entonces hago la extrapolación de la indicación y las extrapolo en todas. Eso no está definido. Y, por ejemplo, les pongo el ejemplo de Remsima. Remsima hizo estudios clínicos en artritis reumatoide y en espondilitis anquilosante. Remsima es un biosimilar de infliximab. Y con esa información se lanzó, por ejemplo, en Corea del Sur, en la Unión Europea y en Canadá, y pidió extrapolar la indicación de su biosimilar a todas las indicaciones que tiene infliximab o Remicade original.
Entonces, teniendo solamente información con artritis reumatoide y espondilitis anquilosante, Corea del Sur le dijo ya, yo les puedo decir que si funciona en esa, lo más probable es que funcione en psoriasis, aprobado, lo más probable es que funcione en artritis psoriática, aprobado, pero por ejemplo en las pediátricas, Corea del Sur dijo que no, que ellos querían estudios específicos para la población pediátrica. La Unión Europea, con la misma información, dijo ya, ok, lo vamos a aprobar para todos. Y Canadá, con la misma información, dijo no, crónico-colitis ulcerosa tienen un mecanismo fisiopatológico súper diferente, no tenemos estudios clínicos que digan que es biosimilar, yo no los voy a aprobar en estas indicaciones. Entonces, fíjense cómo 3 organismos súper serios, bajo la misma información, toman diferentes decisiones. Entonces, primero, la extrapolación se podría hacer, pero justamente tiene que ser una indicación justificada. Y les mostré cómo diferentes instituciones, frente a la misma información, algunas extrapolan más light y otras se ponen más estrictas. Y la biosimilitud no implica que yo pueda intercambiar un fármaco versus otro, que eso también es una cosa que podría pasar eventualmente y que en el futuro podríamos tener 2 o 3 adalimumab diferentes. Y yo no voy a tener información para decir si partí con el adalimumab de este laboratorio y me voy a cambiar al adalimumab del segundo laboratorio, después voy a volver al primero, al tercero, etcétera, etcétera. No sabemos qué podría eventualmente pasar. Sobre todo por la inmunogenicidad, porque son moléculas que se parecen, pero nunca son iguales. Y por lo tanto, podrían haber algunos antígenos que empiecen a hacer ruido en el sistema inmune y vamos a tener un problema, o podríamos tener un problema. Y recuerden que la razón de ser de los biosimilares es el costo. Y justamente en algunas organizaciones o algunos ministerios tienen una regulación muy estricta del costo. Sin embargo, en Latinoamérica no tenemos ninguna regulación del costo y es así como en Colombia los biosimilares valen $1 más barato que el producto original y que en México valen lo mismo. Entonces, ¿tendrá alguna ventaja dejar a un paciente con esa reducción de costos? Y más encima en México la ley dice que tiene que haber una intercambiabilidad automática. O sea, en México yo voy a la farmacia y me van a dar uno del original, me van a dar un biosimilar y incluso esa intercambiabilidad ni el médico ni el paciente la va a poder saber ni menos consentir. ¿Qué piensan los pacientes de los biosimilares? Este es un estudio que apareció y que testeó a pacientes de Estados Unidos y la Unión Europea. En general, respecto a la seguridad, los pacientes piensan que con los biosimilares pueden tener un poquito más de problemas. No mucho más, pero en verdad un poquito más, pero sí también se fijan que el costo es una cosa importante para ellos, porque la idea del biosimilar nuevamente es que el costo se reduzca y se reduzca bastante importantemente. Ya tenemos un modelo experimental a escala humana, que es lo que pasó con los países de Escandinavia, porque desde el 2015 ellos hicieron que todos los pacientes que estaban en el original de infliximab se cambiaran automáticamente, sin mediar ni el paciente, ni el médico, ni nadie, y los cambiaron al producto biosimilar que es Remsima. ¿Qué hicieron? Bueno, primero obtuvieron descuentos súper importantes y de hecho el promedio de descuento es 69%, o sea, 70%. Eso hace que si antes le pagaban a un paciente el producto, ahora le pueden pagar a 3 pacientes con el mismo precio. Muchos, son países diferentes, entonces por ejemplo en Dinamarca prácticamente todos se cambiaron, en Suecia el switch ha sido mucho más lento y justamente existía esta duda, ¿qué va a pasar con este cambio automático? ¿Habrá disminución de la eficacia? ¿Habrá nuevos eventos adversos? ¿Habrán reacciones por la inmunogenicidad? Y hasta ahora no ha pasado nada. Este es un producto sí que tiene los estudios de ser biosimilar y tampoco es un producto que se use tanto porque justamente en general en Europa tampoco usan mucho ya infliximab porque hay otras alternativas. Esta es la regulación de Latinoamérica, este fue el manuscrito del 2016 y nosotros en Chile tenemos una muy buena legislación porque primero no existe la posibilidad de que se cambie nuestra prescripción médica si no hay un consentimiento del médico y del paciente. Entonces, si yo digo que voy a querer el fármaco original, tienen que darle el fármaco original. Entonces estén atentos a eso porque ya ha pasado que de repente se gana la licitación el otro fármaco, entonces el paciente y el médico deben consentir ese cambio.
Y también está la cosa de farmacovigilancia, que va a ser importante para seguir a los pacientes y seguir estos cambios de la terapia. Bueno, la cosa de los costos ha sido algo que en general nos ha ido relativamente mal, así que también eso tiene que ver con que como sociedad o como ministerio se tomen más cartas como en el asunto. Sin embargo, ya tuvimos un gran problema en México y fue porque yo les dije de los biosimilares que tuvieran estudios clínicos y que fueran bien manufacturados, etcétera, etcétera, pero el problema es que en México laboratorios pequeños nacionales hicieron un intento de copia. O sea, ¿qué quiere decir? Que no hicieron ningún estudio clínico, entonces dijeron ya el rituximab tiene 5.000 pares de base, no sé qué, vamos a hacer lo mismo, y inventaron un intento de copia y lo empezaron a dar a la población, y lo que pasó con esto es que empezaron a tener shock anafiláctico y problemas serios de salud, ¿ya? Tanto fue así que el Ministerio de Salud de México en 2014 hizo este comunicado y sacó del mercado ese fármaco. Entonces esto es muy importante porque así como nosotros podemos favorecer que haya bajo de los costos y mayor acceso a los pacientes, también tenemos que ser súper firmes en impedir que lleguen estos fármacos, intentos de copia, sin ningún estudio y sin ninguna validación, ante el riesgo de que existan reacciones graves como lo que pasó en México. Entonces, como para redondear la idea, la terapia biológica nos cambió la forma de ver la medicina. Enfermedades que nosotros teníamos muy pocas cosas que hacer o muy poco arsenal terapéutico, ahora hay pacientes que, o sea, en oncología es prácticamente milagroso, en reumato, en dermato, vemos que enfermedades muy graves pasan a ser prácticamente un recuerdo si el paciente usa esta terapia, pero justamente el gran problema de la terapia es el costo. Y una de las cosas que a nosotros nos gustaría como médicos es que los costos fueran más accesibles, y este es el nicho de los fármacos biosimilares. Pero justamente no podemos sacrificar el costo en la seguridad, y por lo tanto todos los fármacos que ojalá nosotros podamos prescribir tenemos que estar bien atentos a que tienen que tener estudios de seguridad y de eficacia en humanos, y que tienen que tener un estudio clínico que esté bien diseñado y que demuestre que el fármaco es biosimilar y que no es un intento de copia. Todavía hay un poco de incertidumbre, cada vez menos sí, porque justamente con esto de que hay países que cambiaron todos los pacientes de un fármaco a otro y básicamente no ha pasado nada, la incertidumbre va bajando. Sin embargo, una cosa que les quiero llamar la atención es el nombre del fármaco, porque si hay una reacción adversa, ¿a quién le voy a adjudicar el problema? ¿Al biosimilar, al fármaco madre o a los biosimilares que habían antes? Entonces, una de las cosas que tenemos que estar atentos también, y por eso la idea es hacer como, ojalá, un seguimiento de qué fármacos han usado los pacientes. Y nuestro deber como personal de la salud es siempre informarnos e informar a nuestros pacientes para que estén atentos a qué van a recibir, y como la ley chilena ampara, que ellos consientan si va a haber un cambio en su prescripción. Muchas gracias.